Corte Actualidad, Panamá Hoy. Bueno, hasta ahora vamos a continuar con más información y a esta hora nos acompaña el economista Raúl Moreira y con él vamos a estar analizando todo ese impacto que tiene la crisis entre esas negociaciones del gobierno nacional con Minera Panamá y de qué manera afecta la economía en el país. Buenos días, señor Moreira, gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros, los panameños, y tanto los que trabajan, los trabajadores de Minera Panamá, hemos quedado como en el medio de esa incertidumbre, de esa pelea, de ese tira y jala, como decimos en buen panameño, y hasta el momento no existe una solución para ese problema. Sí, muy buenos días. Gracias por la invitación. Saludos a los radioescuchas de Radio Panamá. Siempre un honor poder participar con ustedes. Bueno, desde el inicio de este tema de la pugilato que se ha estado dando entre el gobierno nacional y la empresa minera Panamá, dijimos que realmente nos parecía que era correcta la posición que había adoptado el gobierno nacional en el sentido de caracterizarse y exigir de parte de la empresa unas retribuciones del punto de vista económico superiores a lo que a la bicoca que realmente se está recibiendo por parte de la empresa, producto de la operación de la mina en el distrito de Donoso, la provincia de Colón. Una de las cosas que efectivamente sí nos preocupaba también en este sentido era que se pudiera pretender utilizar a los trabajadores de la mina como una especie de escudo para defender los intereses de alguna parte. De manera que, por ejemplo, decir, si, mira que si tú no me das lo que yo estoy pidiendo, entonces yo voy a tener que despedir a toda esta cantidad de personas como efectivamente están solicitando desvincular a miles de personas. Ese es un hecho realmente lamentable, llegar a esa situación. Pero cuando nosotros señalamos que estábamos de acuerdo con la posición del gobierno, también decíamos que era necesario que el gobierno tuviera lo que se conoce como una especie de plan B, porque se sabía cuáles iban a ser las acciones de la empresa, tanto a nivel nacional como internacional, y la dilación de estas negociaciones iba a afectar a miles de personas en el país y a muchas empresas. Entonces, se necesita que más que generar comunicados diarios que vemos por parte del gobierno como empresa, que se vean que realmente están tomando acciones para que el país no se vea afectado. Es una, eh, una explotación que representa ahora mismo el 7% del Producto Interno Bruto y oficialmente son cerca de 5.000 empleos directos en el sector de minas y canteras. Entonces, sí estamos hablando de cosas eh, muy importantes. Sin embargo, y a pesar de eso, hemos señalado que las aspiraciones del gobierno con relación al contrato no representan realmente nada del beneficio que realmente está generando esta empresa producto de la explotación de cobre. Hemos señalado, por ejemplo, que esto nos hace recordar aquellos tiempos en los cuales se negociaba con el gobierno de Estados Unidos que por la operación del canal se nos reconocieran 200.000 balboas anuales. Y el año pasado, el canal aportó 2.900 millones de balboas producto de su operación. Es algo parecido, es nada realmente lo que Panamá está pidiendo producto de esa operación. Solamente ver el tema de minerales asociados a la explotación del cobre, por ejemplo, el oro. Según cifras oficiales de la misma empresa, eh, se ha exportado en el 2020-2021 más de 200.000 onzas de oro. Cifras oficiales del estado financiero de la empresa. Si lo ponemos de acuerdo al valor del oro oficial actualmente, estaríamos hablando que en 2 años
se ha exportado más de 400 millones de dólares en oro de la mina. Sin embargo, cuando uno busca las exportaciones de oro oficialmente del país, solamente habla de 11 millones de balboas exportadas en oro. Entonces, ¿por qué razón el gobierno nacional insiste en tener un alto nivel de secretismo en cuanto al valor del oro, de la plata, del molibdeno que se exporta de la mina, y solamente insisten en hablar solamente del cobre? Dice, no, lo que pasa es que eso viene asociado. Sí, claro que viene asociado a la explotación del cobre, pero ¿por qué no nos dice cuánto es el valor de eso que viene asociado? Solamente hablando de plata y cobre, que no se, nadie sabe aquí en Panamá para dónde va ese dinero, supera los 375 millones que el gobierno supuestamente está exigiéndole que pague a la mina. Señor Moreira, ¿considera usted que estas acciones, por ejemplo, por parte de los funcionarios de las manifestaciones pacíficas, de las acciones de la propia minera Panamá, de hacer esa solicitud de suspensión de salarios, son maneras de hacer presión para que el gobierno apruebe lo que ellos quieren o piensan ustedes que son estrategias o salidas razonables? Yo entiendo que los trabajadores son conscientes de la, de la forma en la cual se está enriqueciendo la empresa a costa del sacrificio de los recursos ambientales y económicos del país. Pero también ellos han manifestado que han tratado de ir a instancias como, por ejemplo, el Ministerio de Comercio e Industria, a que le digan, bueno, ¿cuál es la realidad de la negociación? ¿Dónde estamos ahora mismo? ¿Qué se espera para beneficio nuestro o para salvaguardar nuestros empleos? Y a nivel del Ministerio de Comercio e Industria no reciben ningún tipo de respuesta. Eso no debe ser una opción, porque estas son personas, son muchas personas que generan la fuente de ingresos para satisfacer sus necesidades producto de esta operación. Entonces, no está bien que se use como escudo, nuevamente señalamos, a los trabajadores. Eso no es correcto. Pero el gobierno también tiene que ser más ágil en tomar medidas y no se puede quedar toda la vida en una guerra de comunicados por televisión, que a quien está beneficiando solamente es a que está vendiendo la cuña, pero el país se ve afectado realmente en momentos en el cual ya empezaba a verse algún tipo de niveles de recuperación de la economía en nuestro país, y este tema tiene que resolverse lo más pronto posible. Si no, entonces los ¿Cuál, efectos económicos serán realmente considerables. Claro. ¿Cuál considera usted, en su conocimiento del tema económico, que es el camino que debería seguir o tomar el gobierno nacional para ya concluir con este tema de la negociación de Minera Panamá para que, como usted mencionó, no implique esto después más adelante en un problema económico grave para el país? Bueno, cuando el gobierno tomó la medida, ya debió haber evaluado la respuesta de parte de la empresa, porque la alternativa sería, obviamente, no vamos a quedarnos aquí toda la vida negociando. Hay muchas empresas que pueden estar interesadas en explotar esta mina ah, con retribuciones mucho más importantes para el país de lo que estamos recibiendo actualmente. Entonces, eso generaría un nivel de presión de parte del gobierno con respecto a la mina. Obviamente, esto tendría que verse en tribunales internacionales y demás, pero eh, sí es necesario que haya realmente una situación de claridad del gobierno realmente hasta dónde piensa ir con esto, y no que al final se claudique y quedemos igual, porque
dentro de estas cosas que han sucedido, ahora resulta que la empresa pretende que se le reconozca la inversión que han hecho. Según ellos, más de 10.000 millones de balboas, de que el gobierno le reconozca a ellos esa inversión. Eso es absurdo. Seguro ellos vieron la experiencia de la última ley que se pasó en la asamblea con el sector turismo y quieren montarse en ese carrito y también a ellos lo reconozcan eso. Eso no, de ninguna manera es viable, debe estar totalmente fuera de discusión, porque esto es una situación en la cual el Estado le retribuiría a ellos su inversión y al final, ¿qué se quedaría con el Estado cuando termine la mina? Solamente con la destrucción ambiental, sin certeza de quién va a pagar el costo del cierre de la mina, pero entonces a ellos se les devolvió lo que invirtieron. Y nosotros nos quedamos con la destrucción ambiental de vuelta. En este caso, ¿qué debe evitar el gobierno? ¿Qué medidas debe tomar? Debe ser claro, debe ser totalmente transparente con la opinión pública sobre lo que está sucediendo en esta negociación. Adicionalmente, y es uno de los temas que realmente le quita esa transparencia que requiere el gobierno nacional frente a la población, porque se busca como un apoyo de la población en esta negociación con la empresa, pero uno se entera por otras fuentes que agencias como ProPanamá supuestamente están negociando a nivel internacional concesiones metálicas, no negociando, sino como promoviendo concesiones metálicas en áreas protegidas, como una, eh, una fuente de inversión en Panamá. Entonces, medianamente estamos apoyando al gobierno. En la parte económica procedemos a la destrucción ambiental que eso significa, y por otra parte el gobierno le paga a la población con más concesiones mineras en áreas protegidas. En un país decente, el gobierno nacional ya había salido a decir, ¿es cierto o no es cierto? En cambio, hay una pelea entre mi ambiente, el MISI, ProPanamá, de que esto es cierto o no es cierto, que esto debe ser y esto no debe ser, es totalmente lamentable. Así que eh, el gobierno realmente debe, no trae comunicados de, así de cuña y demás, posiciones oficiales. Está pasando esto y qué sucedería en una eventual situación en la cual se considere que ya no hay manera de llegar a un acuerdo con la mina, cuál sería la acción que el gobierno planea realizar, que obviamente debe ser buscar otra empresa que se encargue de la producción. Excelente. Bueno, muchísimas gracias entonces al economista Raúl Moreira por darnos entonces este pantallazo económico de cómo pues está afectando o afectaría esa crisis que mantiene en este momento el gobierno nacional en esas negociaciones con Minera Panamá. Muchas gracias, señor Moreira, y que tenga buenos días. Con mucho gusto, igualmente. Buenos días.